Bienvenidos a InsurVoice. Aquí exploramos más allá de las pólizas para entender cómo el derecho de seguros conecta con la vida real y protege lo que importa. Desde grandes catástrofes hasta pequeñas eventualidades, el mundo de los seguros está en cada rincón de nuestras vidas. Prepárate para sumergirte en casos, anécdotas y temas que redefinen el derecho de seguros. Desde la Universidad Externado de Colombia, en alianza con la Asociación Colombiana de Derecho de Seguros, ACOLDESE, esto es InsurVoice. Bueno, entonces, bienvenidos a otro capítulo de InsurVoice. Hoy estamos con dos profesores muy reconocidos, muy queridos. En primer lugar tenemos al doctor Carlos Esteban Jaramillo, abogado de la Universidad Javeriana, doctor en Derecho de las Universidades de Salamanca y de Perugia. Es el director del área de litigios en la firma Arrubla Davis, es profesor en el pregrado en la Universidad Javeriana, en contratos, en Romano. Aquí estamos hablando del Moot Court de Romano. Y también es profesor en posgrado en otras universidades, tanto en comercial como en derecho contractual, por un lado. Y por el otro lado tenemos a el doctor Jonathan Gómez Pérez. Él es abogado de la Universidad del Norte, es especialista en derecho de seguros de la Javeriana, es especialista en tributación de la Universidad del Norte y es magíster en derecho administrativo del externado, y además, pues por supuesto, hace parte de la planta docente de esta universidad, y actualmente se desempeña como Chief Counsel del Departamento Legal, Compliance y Public Affairs en Marsh para Colombia, ¿cierto? Venezuela, Centroamérica y el Caribe, no solo Colombia, perdón. Entonces, pues bienvenidos, doctores, un placer tenerlos aquí en este podcast en InsurVoice. Hoy vamos a hablar de una ley, de la ley 2475 de 2015, que se conoce como la ley de olvido oncológico, que digamos es un poco como lo planteaban en estos días de manera muy simple, pues es simplemente tratar de lograr que no se tenga en cuenta un antecedente de cáncer para efectos de la contratación de seguros, siempre y cuando se hayan cumplido, pues, digamos, unos requisitos de tiempo. Ese es un poco el tema. Digamos que esta es una ley que pretende proteger la confidencialidad del paciente, que pretende la no revictimización, en la medida en que si alguien tuvo cáncer, pues se espera que no se revictimice prohibiéndole cosas, dificultándole cosas. Y pues tiene una serie de modificaciones, en particular al artículo 1058 del Código de Comercio, en la que se señala que, y lo vamos a ir conversando de manera general, no se tiene que declarar que se tuvo esta enfermedad y no se van a producir, pues, los efectos propios de la reticencia y la inexactitud, que, digamos, para ponerlo de manera comprensible para algunos, pues si alguien fue reticente o inexacto respecto de un antecedente de cáncer, pues no se va a producir, digamos, la nulidad, por ejemplo, ¿cierto? Entonces de eso vamos a hablar. Y primero quisiera preguntarles cuál es el origen de la idea del olvido oncológico, tanto a nivel nacional como internacional, y cuál es el fundamento jurídico que soporta esa figura. Si quiere, Carlos Esteban, si quieres. Muchas gracias, doctor Neira. En primer lugar, pues un saludo extensivo para ustedes dos, doctor Neira, Jonathan, para todos los que nos escuchan, para la Externado y ACOLDESE, que están capitaneando este podcast tan importante. Frente al tema del olvido oncológico, en términos generales y para ser sucintos, si bien podría uno hacer un análisis retrospectivo y buscar las raíces en estas, lo que usted mencionaba hace un momento, en estas bases de protección de ciertos datos delicados de los individuos, esta privacy que en Europa ha tenido tanta acogida, yo creo que en el ámbito del seguro podemos limitar un poco más esa búsqueda a una tendencia legislativa que aparece en Europa a partir del 2016. El 2016, creo yo, por lo menos en lo que he podido evidenciar, con Francia capitaneando, saca una ley que regula el olvido oncológico, este derecho a ser olvidado en relación con lo que tiene que ver con estas patologías oncológicas. Y
Posteriormente, esta ley es modificada en el 2020 y empieza una tendencia a nivel europeo, una tendencia que es seguida por Bélgica, por Luxemburgo, Países Bajos, Italia se ha sumado, España se ha sumado y muchos más en Europa, en donde tratan esta figura del olvido oncológico y la relacionan y digamos, la aterrizan al ámbito del seguro. Ya vamos a ver cómo, porque ha sido de manera mutatis mutandis con algunas similitudes a como ha pasado en Colombia. En el ámbito del derecho europeo se desarrolla también en el ámbito comunitario. La directiva del crédito del consumo también acoge esta figura y además da una directriz para los ordenamientos signatarios o bueno, los comunitarios a regular esta figura. Ya en el ámbito latinoamericano, en la exposición de motivos nos denominamos como los primeros, pero nos ganó Chile. Chile sacó una ley de olvido oncológico en el 2024. Sin embargo, posiblemente nuestro proyecto fue el primero. Lo que sucede es que el proyecto comenzó en noviembre, me corregirá Jonathan, noviembre del 2023, pero termina ya firmándose y termina ya sancionándose la ley, pues hace pocos meses, el 9 de julio del 2025. Entonces, en ese sentido, digamos que ese es como el contexto internacional de esta norma, y podríamos dejarlo así, digamos, en términos muy generales, salvo que... ¿Y el fundamento jurídico cuál podría uno entender que es? Yo creo que el fundamento jurídico es absolutamente claro y lo trae el artículo primero de la norma, que dice, me permito leerle, la presente ley tiene como objeto establecer y garantizar el derecho al olvido oncológico con la finalidad de asegurar la inclusión y no discriminación de las personas sobrevivientes del cáncer. Entonces, ya lo relacionaremos seguramente más adelante con esta órbita y esta lógica constitucional, pero es garantizar una protección a estas personas que se encuentran en una situación de especial indefensión, que han logrado sobrevivir al cáncer, pero que obviamente e históricamente han tenido obstáculos para adquirir ciertos mecanismos financieros. El propósito es evitar que se les discrimine y evitar, es uno de los principios que establece la norma, que se les revictimice. De acuerdo, sí. Venga, yo les quiero preguntar una cosa antes de entrar a, digamos, en el fondo y está relacionado con la vigencia. Ya saben para dónde voy. Mire, yo les quiero preguntar, ustedes leyendo el artículo 8, que ya lo voy a leer, es muy corto, ¿entenderían que desde cuándo y hasta cuándo está vigente esta ley? Porque es que miren lo que dice el artículo 8 de la ley. Dice, vigencias y derogatorias. La presente ley rige 12 meses a partir de su publicación. Yo creo que ellos quisieron decir, oiga, después de los 12 meses entrará en vigor, pero no, dijeron rige 12 meses a partir de su publicación. Entonces, ¿cómo lo entienden ustedes? Yo creo que primero puedes agradecer, doctor Juan Camilo y Carlos Esteban, qué privilegio compartir con ustedes este espacio y muy agradecido con la universidad y con Acoldece por la invitación. Pues definitivamente hay un hierro en la forma en que quedó redactado, porque definitivamente si uno quisiera darle una interpretación distinta a la intención del legislador, que sí, sin duda era que rigiera, digamos, como un espacio de un año para prepararse para la entrada en vigencia de esta ley el 9 de julio del próximo año, pues sin duda quedó redactado de una manera como ambigua. Lo que sí es cierto es pues que el Ejecutivo tiene la facultad de hacer las correcciones de esos hierros sin necesidad de hacer un trámite adicional y posiblemente o deseablemente una corrección de esa naturaleza vía decreto sería la mejor solución para dejar absolutamente claro que sí que rige de aquí en adelante, pero un año después de esta promulgación que fue... Porque si no les quedan 10 meses de vigencia. Si no, pues simple y llanamente la ley, pues todo el esfuerzo se habrá perdido. Pues. No, y adicionalmente en el sentido contrario, el propósito, de hecho el sector asegurador buscó que se diera un periodo de gracia para poder adaptarse a esta nueva normativa, pero según esta disposición ya está rigiendo. Sí, ya está rigiendo. Entonces también en el sentido contrario es problemática. Si esto no se corrige, puede haber una gran fuente de litigiosidad en estos escenarios. Sí, lo mejor es que corrijan ese hierro. Y yo creo que no se ha visto, no lo han notado mucho, yo creo. Sí. Pero sí, así es. Como dicen los sabios profesores, hay que leer. Hay que leer. Bueno, les pregunto, finalmente, ¿qué modifica esta ley o qué aporta esta ley en relación con la declaración del estado del riesgo, en particular, digamos, con la regla del artículo 1058 del Código de Comercio, doctor Jonathan? Pues lo primero es que mantiene la esencia del artículo 1058.
Y en tal sentido seguiremos con los mismos 4 supuestos que busca regular este artículo, ¿verdad? Lo primero es que la declaración del estado del riesgo, de alguna manera hecha de mala fe, podría producir finalmente la nulidad por reticencia, ¿verdad? Derivada pues de esa situación. Y que está obligado pues a declarar sinceramente el estado del riesgo con todo el componente de la buena fe. El segundo es hacerlo sin el cuestionario y sin la declaración de asegurabilidad. El tercero, los posibles errores que se puedan presentar, una falsa percepción de la realidad. Y el cuarto supuesto de que conoce debió conocer el asegurador al momento de la suscripción. Entonces, digamos que la esencia, digamos la parte medular del artículo 1058 sigue estando, manteniéndose para todo tipo de seguros, tanto de personas como de propiedad, aplicable en ese sentido. Sin embargo, pues la adición de un parágrafo que tiene un enfoque excepcional, especial y con un alcance delimitado, pues naturalmente va a generar como algunos cambios que muy seguramente iremos viendo a medida que va evolucionando la regulación secundaria con ese formato que la Superintendencia Financiera tendrá que promover. Pero al final de cuentas lo que dice es, usted no debería, usted no puede, para evitar la revictimización, pedirle a una persona que ya se curó del cáncer o que un tratamiento lo finalizó y pues que está en remisión y pasaron 4 años, no debería pedirle que le cuente que está enferma de cáncer y demás para efectos del proceso de suscripción, especialmente con la declaración del estado del riesgo con cuestionario, digamos, lo que podría uno enmarcarlo en ese principal supuesto. Lo otro es que hay un tema que creo que deberíamos profundizar, y es que los supuestos de hecho de la norma son unos supuestos de hecho técnicos bastante complejos. Uno desearía que una persona con cáncer pues se recupere, pero lo cierto es que con cifras que tenemos en la actualidad, pues el número de personas con cáncer en Colombia pues es muy grande. Estamos hablando fácilmente, la Organización Mundial de la Salud habla de que para el año 2022 alrededor de 10 millones de personas murieron a causa de esta enfermedad. En Latinoamérica y el Caribe estamos hablando de que 1 de cada 9 hombres y 1 de cada 12 mujeres mueren como consecuencia del cáncer, siendo el cáncer de pulmón la principal fuente de la enfermedad. Entonces, cuando uno está en un supuesto de estos, desde la perspectiva técnica, los supuestos que son absolutamente loables y deseables en esa protección, pues van a tener un reto técnico de poderlos determinar. Poder tener un examen que garantice que una persona pues queda remisa o libre del cáncer, pues es complejo. Incluso hay unas restricciones de acceso a ese tipo de exámenes y naturalmente la evolución tecnológica nos va a ir permitiendo seguramente tener cada vez más acertados esos exámenes. Entonces, definitivamente, entonces, frente al 1058 o digamos ese artículo de la declaración del estado del riesgo, la esencia se mantiene, pero se establecen unas reglas excepcionales de cara a la imposibilidad de, en los supuestos de los tiempos que se adoptaron acá en Colombia, de 4 años para adultos, 2 años de menores, no preguntarles para no revictimizarlos o no obligarlos pues a esa declaración del estado del riesgo. Y que no le puede cobrar y que no le puede cobrar que más. Creo que definitivamente se maneja distinto a ese 1058 y que yo creo que para todos los efectos la distinción del concepto de preexistencias o exclusiones con el concepto de reticencias propiamente dicho va a ser fundamental. En tal sentido, pues esos otros artículos que tienen unos alcances bastante grandes en esa limitación de la libertad contractual serán fundamentales. Yo quisiera agregar algo, si es posible. Claro. Yo concuerdo con Jonathan en el sentido que no hay un cambio fundamental, se introduce un nuevo parágrafo que regula un supuesto particular. Quisiera hacer 2 comentarios sobre esto y uno adicional sobre otro punto. En primer lugar, si vemos cómo trastoca el deber de declarar sinceramente el verdadero estado de riesgo, vemos que lo hace desde 2 perspectivas, una en el ámbito prenegocial y otra en el ámbito ya de la ejecución. Dice la norma, se exceptúan de la obligación de declarar el estado del riesgo, ámbito prenegocial. Al momento en que el candidato de tomador o asegurado va a declarar, se está dando una excepción a esa obligación de hablar. Ese clariloqui que decían los romanos y que después la ubérrima buena fe en el desarrollo ya casi posterior al medioevo en el derecho anglosajón, y que nos dice que tenemos que declarar con sinceridad el estado del riesgo, acá nos está diciendo usted puede callar al asegurado, usted tiene un derecho a callar. Me preguntaría yo, ¿tiene derecho a mentir o solo a callar?
algo que tendrá que analizarse con más cuidado. ¿Usted cree que eso toca de alguna manera la doctrina de los vicios de la voluntad? ¿O que a la final no? Yo creo que eso es un gran debate. Yo siempre he sido de la inclinación de considerar que los vicios de la voluntad, si bien es la lógica la que se nutre la reticencia tiene cierta autonomía. Y yo diría que esto va a impactar en este ámbito y no propiamente en el régimen general de los vicios. Podría llegarse a plantear si podría estar o no supuesto en un vicio. Por ejemplo, si miente, si habría un dolo. Ahí podría llegar a haber un caso muy interesante. Y volviendo al punto es, listo, la etapa prenegocial. Ya en la etapa de la ejecución hay una limitación de un derecho de las aseguradoras, que es decir, usted fue reticente si lo descubre y aplicar las sanciones, nulidad o reducción proporcional del monto asegurado. En este caso no va a poder hacerse. Pero yo quisiera invitarlos y me va a permitir, perdónenme, pero leer el parágrafo para ver si ustedes tienen el mismo entendimiento que yo, que me genera algo de conflicto, tal vez por cómo fue redactado. Me va a saltar toda la lectura del 1058 que ya conocemos, el parágrafo. Se exceptúan de la obligación de declarar el estado del riesgo y las sanciones por inexactitud y reticencia los tomadores y asegurados que hayan padecido y superado la enfermedad de cáncer, siempre y cuando haya transcurrido por lo menos 4 años contados desde la finalidad de su tratamiento sin recaídas posteriores o recurrencia de la enfermedad. Si ustedes se dan cuenta y aplicásemos una interpretación taxativa de esta norma, nos está dando todas las características del sujeto, pero no de la declaración. Nos dice, se exceptúa la obligación de declarar el estado del riesgo en general. Como si no tuviese que declarar el riesgo sobre ningún otro aspecto. Vean que la norma no limita la declaración al tema del cáncer. Dice que es para ellos quienes se benefician, pero pareciera que quedaran liberados de declarar cualquier riesgo. Es una norma peligrosa si se interpreta de esa forma. Por supuesto, no es el propósito del legislador que es una interpretación, una inteligencia razonable, pero volviendo al tema de la redacción, creo que genera ciertas suspicacias. O sea, ¿se exceptúa de declarar el estado de riesgo o se exceptúa de contar que tuvo cáncer en la declaración del estado de riesgo? Pues es que ese es el punto. Dice, se exceptúa la obligación de declarar el estado del riesgo, nunca dice sobre el cáncer. El entendimiento razonable es que es sobre ello, pero la norma no lo dice. Sí, porque después termina diciendo los asegurados que hayan padecido y superado la enfermedad de cáncer siempre y cuando hayan transcurrido por lo menos más de 4 años. Pero se refiere a la característica del sujeto, sí, no de la declaración. Pero venga, le pregunto una cosa. ¿Usted cree que con eso realmente, Carlos Esteban, o sea, fuera del hecho de que no se puede cobrar más si usted tuvo cáncer? ¿Sí? Porque si usted le están diciendo que no puede cobrar más, es porque entonces ya informó que había tenido cáncer y no puede cobrar más, que es distinto a cuando no informó, ¿de acuerdo? Sí. Pero ¿usted cree que con eso, fuera del tema de lo que llaman la extraprima, hay alguna modificación realmente importante? Porque uno se pregunta, oiga, usted tiene la libertad contractual, que es consustancial a la autonomía, y dentro de las manifestaciones de la libertad está decidir si usted quiere contratar, no quiere contratar y con quién quiere contratar, entre otras manifestaciones. Pero a usted le limitan esa posibilidad cuando es producto de un acto de discriminación. Es decir, usted no puede decir, oiga, yo puedo decir, no quiero contratar con Carlos Esteban porque Carlos Esteban es profesor de la Javeriana, suponiendo que eso es un acto de discriminación, ¿cierto? ¿Sí? Pero la pregunta sería, ¿el asegurador está obligado a explicar por qué no quiere contratar con usted? ¿Por qué se lo pregunto? Porque si el asegurador no está obligado, sí, no hay problema. Pero si el asegurador no está obligado a explicar por qué no quiere contratar con usted, así usted le haya dicho, oiga, es que yo sí tengo cáncer, él simplemente le dice, yo no quiero contratar con usted. No porque tenga cáncer, sino simplemente porque no quiero contratar con usted y no me puede preguntar por qué. Digamos, eso es lo mismo que uno ha visto en otros eventos, por ejemplo, con el del VIH y otra serie de eventos. Entonces, ¿usted cree que realmente aquí hay un cambio fuera de lo de la extraprima? Yo creo que sí, si me permiten tal vez explicar algo en ese sentido y aclarar, y es el quid del asunto de esta norma ha sido, ese nudo gordiano que se ha intentado interpretar, es el tema del 1058, la reticencia.
Pero para mí hay un cambio aún más grande, o también un cambio muy importante en uno de los aspectos más importantes en materia de seguros, que es el 1056, la libertad del asegurador de poder asumir total o parcialmente los riesgos que a su arbitrio considere, dice el Código de Comercio. Pero el artículo 3 de esta ley dice, me va a saltar la primera parte, pero dice, se prohíbe la denegación del acceso a la contratación de seguro, el establecimiento de procedimientos de contratación diferentes de los habitualmente utilizados por el asegurado o la imposición de condiciones más onerosas por la razón de haber padecido cáncer. Vean que aquí se abre una puerta enorme. Primero, entonces lo que nos está diciendo es, ya no es absoluto, que ya lo podíamos anticipar de la jurisprudencia, pero ese 1056 no es totalmente su arbitrio. En el caso del cáncer por expresa disposición legislativa. Pero antes no tampoco era su arbitrio. Sí. Siempre han tenido una limitación jurisprudencial. Arbitrio, claro, pero siempre decían, o sea, por discriminación no. Por supuesto, pero está limitada su acá es por supuesto, eso es lo que quiero ir. Antes existían unas sentencias, hoy por hoy hay absoluta claridad por una disposición normativa. Entonces sigue una tendencia jurisprudencial. La sentencia que mencionaba la T11, 1165 del 2001, y había unas posteriores muy importantes, la Corte ya había dicho, usted no puede utilizar la autonomía de la voluntad como un pretexto para discriminar. Esto es una materialización tipificada. Pero vean acá hay un tema interesante. Nos dicen que usted no puede negar por cáncer, ¿sí? Que haya padecido cáncer. No que lo esté padeciendo, que haya padecido. Pero no nos dice desde hace cuándo, no nos dice nada como el anterior artículo. Solo nos dice, quien haya padecido cáncer, usted no le puede decir que no. Pero adicionalmente implica lo que usted me está mencionando, la extraprima. Hay una sentencia, si bien en la 1165 no, una sentencia posterior de la Corte Constitucional que es la T1018 del 2002, la Corte Constitucional analiza un caso también de discriminación, obliga a amparar a un grupo de asegurados que estaban, un grupo pues también en una situación de indefensión, pero la Corte es clara y dice, la aseguradora puede, bajo parámetros objetivos, aumentar la prima. ¿Por qué? Porque es que a fin de cuentas, una persona que padece una enfermedad, estadísticamente puede tener una probabilidad más grande a tenerla, a volver a padecer, y vean que acá ni siquiera nos dice 5 años, que es el término que por lo general recomiendan para que no vuelva, o sea que es más probable que no vuelva a materializarse. Entonces lo natural es, cuando hay un mayor riesgo, aumento la prima. Yo un seguro de incendios podría eventualmente asegurar a quien tiene de vecino un pirómano, pero le aumento la prima. En este caso no me lo están permitiendo. Nos dice que no se puede, a diferencia de esa postura constitucional previa, nos dice que no puedo imponer condiciones más onerosas. Entonces la situación se vuelve un poco, hay claridad, pero se vuelve un poco más compleja. Pero usted no cree, doctor Jonathan, que cuando se impide cobrar esa extraprimar, ya lo volvieron un verbo, al asegurado que, digamos, tuvo cáncer, ¿no se termina impactando ese equilibrio entre prima y riesgo? Sin ninguna duda. Yo creo que vale la pena decir dos cosas, retomando la conversación del 1056. La actividad aseguradora es una actividad de interés público que requiere de la previa aprobación del Estado para que cualquier actor pueda participar de él. El hecho de calificarla como interés público desde el antes, ¿verdad? Ex ante, ex post, implica unas cargas diferentes a las que podrá tener otro tipo de negocio. Y ese tipo de cargas comienzan, entre otras, a hablar de esas limitaciones de la autonomía de la voluntad privada. En algunos casos, en mayor medida que en otros. Los seguros de obligatoria expedición y adquisición, seguro obligatorio de accidentes de tránsito, los seguros de riesgos laborales no permiten selección de riesgo. Tienen todos los elementos de las tarifas definidos, son estándares, son absolutamente claros, porque un carro esté bueno o esté malo, uno no puede excusarse como una aseguradora con la autorización regulatoria de expedición del SOAT para negarse a otorgar ese aseguramiento. Lo mismo en riesgos laborales, no porque el trabajador esté gordito o no, le puedo yo extraprimar o demás, sino simplemente me debo someter al hecho de que siempre y cuando no esté dentro de las imposibilidades de las actividades delictivas y demás, pues yo estoy sometido a esa imposición. Y los casos de los supuestos que en casos límite la Corte ha establecido en accidentes personales de los niños de colegios pues, discapacitados, de los temas de VIH, que definitivamente en el origen que usted preguntaba, Juan Camilo,
en esa resolución pues, del Parlamento Europeo, no solamente se hablaba de cáncer, no solamente se habla de cáncer, se habla de muchas enfermedades, incluyendo los temas de VIH, que son todas esas enfermedades que podrían dar lugar a esta discriminación. Entonces, entendiendo ese hecho de que la autonomía de la libertad privada, más o menor medida, en mayor o menor medida, ha estado restringida precisamente, ahí conecta pues la disposición normativa. Todo ese, digamos, recorrido que en casos límites la Corte Constitucional especialmente se ha incorporado, incluso la Corte Suprema de Justicia, pues condujo a la expedición de ese artículo 3º de la Ley de Protección al Consumidor Financiero colombiano, la Ley 1328/2009, que exige a cualquiera que preste servicios financieros explicar las razones objetivas bajo las cuales niega o deniega el acceso a los servicios. Entonces yo creo que conectado con la explicación que hace, pues definitivamente yo trabajé en una empresa que siempre hemos dicho, los principios son el principio. Devolvámonos a los principios técnicos de la industria. La industria es una industria que no es magia. Esta no es una industria en donde uno pues simple y llanamente el actuario hace un cálculo o sacado de la manga, no cobra. No. Los estudios son estructurados en bases estadísticas. Utilizamos la historia, los aprendizajes, las experiencias internacionales para delimitar qué puedo, qué quiero otorgar y bajo qué condiciones. Y un poco, pues, entendiendo el fin loable de la norma, porque no hay nada que decir ni hacer al respecto. Es una situación compleja, la revictimización y demás, pues definitivamente suena como una de esas excepciones a esa autonomía de la libertad privada, de esa voluntad, de elemento volitivo de la aseguradora para efectos de determinarlo. También hay que decirlo, es un elemento hoy previsible, absolutamente claro, establecido en la ley, con base en el cual hay que hacer las tarifaciones, con base a esa hay que tomar en consideración dentro de todo el ejercicio actuarial, dentro del ejercicio de construcción de las notas técnicas y demás, un factor que conduzca a tener dentro de la población eventualmente personas con cáncer. Ahora bien, el hecho de tenerlas con las dos implicaciones, tanto la subjetiva de la declaración como la objetiva de la cobertura sin extra prima, pues nos va a enfrentar a una situación donde eventualmente la mutualidad va a terminar asumiendo un sobrecosto eventual, pequeño seguramente, porque se podría distribuir entre todos para poder asumir de manera generalizada este riesgo. O sea, usted no está muy de acuerdo, o sea, usted está de acuerdo con la finalidad de la ley, está de acuerdo, digamos, con la mayoría del texto de esta ley, pero no está de acuerdo con que no se pueda cobrar más cuando se informa que hubo cáncer, o no. Pues más allá de que esté de acuerdo o no, yo creo que what it is, simple y llanamente va a ser un elemento a considerar en el ejercicio de construcción de la nota técnica. Normalmente, pues los actuarios, yo soy abogado, pero pues los actuarios tendrán dentro de sus metodologías un factor que tendrán que considerar y es posiblemente dispersar en la mutualidad, bajo el principio de solidaridad también volviendo a los principios, muy seguramente la implicancia de tener que asumir eventuales sobrecostos de esto. Lo que sí, en el caso de España lo conversábamos, desde 2023 que está la ley, y en las conversaciones que han tenido las agremiaciones de aseguradoras, pues no se ha notado un incremento sustancial de la siniestralidad. Tal sentido pareciera ser algo que se va diluyendo dentro de esa masa, ¿cierto? Claro, Entonces, pero es que fíjese que hay dos cosas. Una es no tiene que contar, pero si cuenta, no le puedo cobrar más. Entonces, si yo ya sé como asegurador, usted no me cuenta, pero si me cuenta o yo ya sé, ¿no cree usted que se afecta entonces, Carlos Esteban, esa equivalencia? ¿O no debe importar esa equivalencia en estos casos, al margen de lo que dice la ley? Yo creo que, si me permite retomar un punto, doctor Neira, y es que algo que decía Jonathan, y es también la ley está en este sentido, es difícil contrariarla, pero uno debe entender de dónde proviene esto. Yo soy un apasionado sobre un tema y es el de la que acá denominamos constitucionalización del derecho privado, derecho civil. A mí me gusta hablar más bien de una relectura del derecho privado en clave constitucional. Y eso en nuestro ordenamiento es absolutamente claro, desde el 91, norma normarum, todo el ordenamiento tiene que leerse en esa clave, y con base en ese principio, esa lógica que cambió el derecho privado como tal, pues salieron estas sentencias que hemos conocido. Ya la norma lo que está haciendo es materializando esta idea de que el derecho privado, entre ellos el derecho aseguraticio, tiene que leerse en clave constitucional. En este caso, ¿de la mano de qué artículo? Artículo 13. El artículo dice que tiene que haber una igualdad material y que real, y adicionalmente dice que el Estado debe proteger a quienes se encuentran en una situación de indefensión. Yo creo que eso es un principio que se sobrepone
en principio, a la lógica de una equivalencia prestacional. Eso puede ser cierto. Es un principio axiológico en nuestro ordenamiento, es un derecho fundamental. Pero sí, la constitucionalización, yo siempre lo he dicho, claro que estamos constitucionalizados, el derecho civil, no tenemos que estigmatizarlo. El derecho civil contemporáneo es constitucional por esencia, el derecho privado también. Pero eso no significa que entonces hay que abrir la puerta a cualquier argumentación constitucional porque puede hacer tremar las bases de las lógicas privatísticas. Y acá es un caso. ¿Acaso, no digo que necesariamente esta, pero es que ¿qué impide al legislador hacer esto frente a todas las otras enfermedades importantes? Claro, es que esa es la otra pregunta, y entonces esto se va a abrir para todas las demás enfermedades. Esa es la gran discusión. Y vean que la Corte Constitucional antes decía, sí puede subir. ¿Por qué puede subirlo? ¿Por qué puede subir la prima? Porque es un mecanismo razonable que sigue la lógica del derecho de seguros y que adicionalmente tiene un fundamento objetivo. Lo que debe rechazar es cuando es una discriminación injustificada. Pero si es justificada, ¿por qué no? Si tiene una razón loable, en este caso no estaría discriminando, más bien una diferenciación, que además discriminar viene de diferenciar etimológicamente hablando, pero una distinción. Oiga, si usted es más propenso al riesgo, la prima por definición es directamente proporcional al riesgo. Entonces, sería natural que pasase eso. Creo que, como dice Jonathan, es la ley. Y en estos momentos de esta forma. Pero sí debemos repensarlo, porque si llega a abrirse la puerta a todo, va a generar una afectación de las aseguradoras. Porque además veamos una cosa, no pueden alegarlo, no se los tienen que contar. Y si se lo cuentan no puede subir. Pero es que vean que la aseguradora, es tan grave la carga que se le está dando, que la aseguradora ni siquiera puede ser consciente del riesgo que está asumiendo. Puede hacer unas estadísticas generales como dice, pero en el concepto individual la aseguradora ni siquiera sabe que está asumiendo ese posible riesgo. Por eso creo que es importante, y acá es donde siempre en estas ideas de constitucionalización y demás, deben primar dos conceptos, la razonabilidad y la ponderación. Eso no es que no se proteja a los asegurados, a los que están en estado de indefensión, se les protege, pero se le puede dar un aumento, por ejemplo. Eso es razonable y aún así garantiza una protección. Son dudas que hay que analizar. Estoy totalmente de acuerdo, yo creo que es un poco eso, es un poco, no se niega, puede acceder, pero le vale un poco más, porque usted, así hayan pasado más de tantos años, no es igual el riesgo que a la persona que nunca ha tenido nada y que no tiene ningún antecedente en su familia. ¿Sí? Yo creo que eso sí. Que recordemos que el artículo 3 no exige ningún tipo de tiempo. Es decir, puede ser que lo haya padecido, lo superó al día y al día siguiente se presenta ante la aseguradora y la aseguradora tiene que cubrirlo, porque el único que establece el término es el artículo 2 que modifica el día 58. Este no establece término. Venga, yo les hago una pregunta ya que usted habla de los tiempos. ¿Por qué se habrán fijado 4 años? ¿Ustedes saben por qué se habrán fijado 4 años, 2 para niños? ¿Por qué no 5? ¿Por qué no 3? ¿Por qué no 6? Bueno, un comentario pues al margen. Yo creo que hay un principio del congresional, que es el de la libertad de configuración legislativa. Y un profesor de la maestría en administrativo acá de la universidad utilizaba una frase que yo replico en algunos espacios, y es ese principio también como justificado en la teoría costeña de la razón subjetiva, ¿no? ¿Por qué 8? ¿Por qué 4? ¿Por qué 2? Porque ajá. Pero pues más allá de ese comentario muy al margen, realmente el origen es lo que está establecido en la resolución del Parlamento Europeo. Si uno mira y hace un seguimiento a toda la exposición de motivos y el trámite que se dio ante las dos cámaras en el Congreso, pues definitivamente el texto radicado, el origen era la resolución del Parlamento Europeo y eran 8 años para adultos, 2 y 4 años para menores. En el último, digamos, debate ante la Cámara de Representantes fue donde surgió el cambio de reducción a la mitad. Y no hay una justificación, digamos, en la ponencia ni en la proposición que haya sido una cosa, pues, estructurada técnicamente y demás. Lamentable no, más allá de las consideraciones de todo este tema de la igualdad material y la no discriminación y demás, y la no revictimización, pero realmente, pues, creería yo que fue la aplicación directa de ese principio o la libertad de configuración legislativa. Son unos términos cortos. Sí, yo en ese sentido quisiera agregar algo, y es, yo creo que las razones son metajurídicas, son cuestiones de análisis y estudios médicos.
En Colombia, en los debates y en los debates parlamentarios se llevaron unos estudios frente al tema del cáncer. En Colombia no estoy diciendo en la exposición, sino en los debates parlamentarios. De hecho, creo que fue la misma Fasecolda la que llegó en su oportunidad unos estudios al respecto. Y se decía que la mayoría de estos cánceres, o bueno, cáncer, que son superados después de 5 años, la probabilidad es muy baja, se reduce sustancialmente después de esos 5 años. Que hay unos eventos de unos tipos de cáncer particulares en donde se extiende hasta los 8 años. Y por eso la gran mayoría de ordenamientos al inicio acogieron 8. Por eso es que en este documento inicialmente se pensaban 8. Comenzaron a reducirse esos términos. Hay países donde estaban incluso 10, ahora son 5. Pero del análisis que yo he hecho, no sé, Jonathan, Colombia es el que más corto ha cogido. De todos estos países que mencioné al inicio, creo que Colombia es el término más corto acogió, tanto en el término general frente a los adultos, como también frente a los menores, que también responde a una lógica médica que cuando ya supera el cáncer el menor, estadísticamente es mucho más probable que no lo vuelva a tener después de 2 años. En los adultos se demora un poco más. Es por eso además, ahí hablan de recaída, pero realmente, ¿qué es una recaída? Es que... Yo creo que ese es el tema crucial para mi gusto, y creo que lo podríamos profundizar. Tiene que ver con esos supuestos, de hecho, al menos de la modificación del 1058. Cuando uno va a profundizar en esos elementos, finalización del tratamiento, sin recaídas o, por ejemplo, con remisiones y demás, pues realmente eso es complejo demostrarlo. O sea, y yo creo que la carga de la prueba, aquí definitivamente va a haber una inversión seguramente, la carga de la prueba, más hacia la aseguradora muy seguramente, pero pues más allá de eso, realmente vamos a tener un tema que definir. Y a diferencia de lo que pasó con esa robustez del estudio que condujo a la resolución pues, del Parlamento Europeo que motivó todas estas medidas, pues realmente acá no pareciera vislumbrarse ni en la reglamentación ni en las asignaciones. Eso no quiere decir que no se pueda hacer, digamos, como esas consideraciones técnicas para poder abordarlos adecuadamente. Entonces, esa necesidad de establecer criterios clínicos y, por ejemplo, los biomarcadores estandarizados para el efecto que utilizan en la resolución del Parlamento Europeo, eso pues aquí no aparece. El tema del seguimiento y vigilancia post-tratamiento con medidas de tener unos, digamos, como registros y demás. El tema de la definición de qué es lo que es una remisión completa. Hay una serie de conceptos que quizá comienzan siendo conceptos jurídicos indeterminados que podrían complementarse acudiendo pues a la técnica pues de interpretación con los dictámenes técnicos de los profesionales en esta materia, pero al final de cuentas creo que va a haber un reto en aterrizar como con qué se come estos conceptos y cómo lo vamos a aplicar, porque esto no solamente implica una afectación eventualmente al proceso o modificación al proceso de suscripción y atención de reclamaciones de las aseguradoras, sino que eventualmente podría también generar una afectación a la generalidad de la mutualidad, ¿cierto? ¿Por qué? Porque pues se pueden incrementar los costos, porque puede ser un poquito más complejo el proceso suscriptivo, etcétera. Yo creo que ahí también es bueno aprender las experiencias anteriores. Y en Europa uno de los aspectos que más se ha discutido, en España se ha discutido bastante, es la dificultad de poder concretar esos conceptos indeterminados en un aspecto como este. ¿Qué significa superar? ¿Con base en qué? Para un médico puede estar superado y para otro no. ¿Desde qué momento objetivamente podemos decir superó el cáncer? Y adicionalmente esto no solo genera una inseguridad para las aseguradoras. Pensemos también en el asegurado. Recordemos que el asegurado no debe declararlo si cumple unos requisitos. El asegurado tiene que saber si ya han pasado 4 años desde que lo superó para poder guardar silencio. Si no, tendrá que declararlo. Entonces, esos son puntos que hay que tener y debería ser muy importante que se establecieran parámetros. Como decimos, esto puede ser la jurisprudencia de cualquier forma, también puede ser un aspecto probatorio que se desarrollará bajo lineamientos, pero es importante que haya claridad. ¿Cómo podemos demostrar? ¿Cómo podemos decir? Es a partir de ese 10 a quo. ¿A partir de qué momento podemos contabilizarlo? ¿Esos términos se pueden cambiar? ¿Se pueden modificar? Sí, los términos dependen. No se pueden modificar por las partes. El artículo es clarísimo al decir que habrá una nulidad si se llega a estipular en contrario, dando, por supuesto, clara muestra de su vestidura de norma de orden público imperativa. Pero sí dice
el artículo 5 de la ley, que el gobierno nacional podrá modificar los plazos establecidos para la excepción de declarar sobre patologías oncológicas específicas en estricta función de la evolución de la evidencia científica. ¿Y qué es lo que pasa? Y algo lo hablábamos ahora con Jonathan. Esta norma es un poco experimental, a pesar de que lleva algún tiempo histórico en otros países. Acá también es un poco experimental. Hay que mirar la evidencia científica si nos dice si 5 años es suficiente o no, si son más, si son menos. Entonces acá se guardó como una especie de cláusula abierta para que el gobierno pudiese aumentarlos o reducirlos. ¿Qué ocurre, Jonathan, si las aseguradoras desatienden lo indicado en esta regla? O en esta ley en general, digamos. Pues yo creo que podríamos enfrentar varias situaciones en la industria. La primera situación es la invasión aún más de esa autonomía de la voluntad privada. Si usted no lo hace, porque pues, es una norma de orden público que usted debe cumplir y demás, pues seguramente van a haber medidas administrativas, etcétera. Pero a mí, que es muy importante, pero peor aún, sería todo el tema de la invasión de la propia jurisprudencia constitucional. Yo creo que esto va a tener una dinámica evolutiva. Y si uno ve cómo la Corte Constitucional ha, digamos, hecho esa participación, digamos, en los temas de seguros, mucho surgió precisamente por traer conceptos, por ejemplo, de la seguridad social a productos de seguros de personas, digamos, voluntarios, no obligatorios. Y esa es una situación que podría como ampliarse si nosotros podríamos, digamos, no hacerlo pues como lo dicta esta normativa. Yo no creo que eso pase. Realmente creo que tenemos una industria muy profesional, una industria referente que va a adoptar las mejores prácticas posibles. Además, la superintendencia tiene, por expresa disposición de la norma, que sacar algunas, digamos, como lineamientos o medidas asociadas a cómo poder enfrentar esta situación. Aquí se pregunta uno muchas cosas, ¿verdad? Hablar de formatos es una cosa, pero es que incluso, como lo decía Carlos Esteban, ya que no se puede preguntar. Entonces, si usted ya tiene 4 años, no responda. No sé cómo hacerlo para efectivamente no revictimizar, pero pues definitivamente yo creo que el reto más grande, más allá de las medidas administrativas, ya de medidas de control propiamente dicho en contra de la industria, sería propiamente el tema de una mayor invasión, digamos, a esa esfera volitiva, contractual, que recoge, digamos, el ejercicio de la industria. Yo quisiera agregar ahí el artículo 4 de la norma. Que no es un modelo de reacción, sí, entre otras cosas. Pero introduce una posibilidad, pues una facultad sancionatoria para la superintendencia financiera que se regirá pues a través del 211 del Estatuto Orgánico del Sistema Financiero. Sabemos que pueden aplicar multas, como decía, pero lo que dice Jonathan es muy importante. ¿Cómo podrá dar lugar esto a una intervención más constitucional y limitar a las aseguradoras? Yo creo que es posible por una cuestión. Tal vez lo que tiene que ver con el 1058 no, pero lo que tiene que ver con el 1056 va a ser la cuna de cultivo del litigio de este aspecto, va a ser en tutela. ¿Por qué? Porque primero hay un derecho fundamental, es decir, va a poderse ir por una tutela, muchos van a optar por la tutela, y porque adicionalmente, como la discusión es si lo asegura o no, pues no se va a ir un litigio de 3, de 4, dependiendo si hay apelación o no, pues no se va a ir a un litigio extenso, va a buscar siempre la tutela. Y en estos casos, estas sentencias que hemos venido hablando, la Corte ha ordenado amparar. Entonces es posible que la Corte Constitucional veamos varios fallos amparados ahora ya no solo en el artículo 13, sino en el 3 de esta norma, va a obligar a amparar. Pero yo incluso sumaría otro elemento. Tuvimos la experiencia de la revisión total de los condicionados de la industria cuando se implementa las listas negras o las cláusulas y prácticas abusivas en Colombia. Y hubo una participación de múltiples actores para efectos de hacer como un doble clic a todos los condicionados para verificar que no estuvieran incorporadas cláusulas que pues tuvieran todos estos temas de las listas negras. Uno se imaginaría que una práctica semejante debería replicarse en este caso. Toca sentarse a revisar en los clausulados de seguros de personas, muy seguramente con especificidades en el seguro de salud, los clausulados y las prácticas en general de contratación del seguro para efectos de verificar
que esta situación esté resuelta, porque si no, pues simple y llanamente, esto no es solamente en el momento de la declaración del estado del riesgo, como lo mencionábamos, sino especialmente en la génesis y en el diseño de los contratos de seguros, y conformados pues por todos los documentos pues que lo vuelven pues ese título complejo pues integrado por la carátula, los condicionados y demás. Pero entonces dice que ahora que se habla de eso, ¿cuáles creen ustedes que serían los retos técnicos, éticos, ya pues hemos hablado un poco de lo legal, que enfrentan las aseguradoras en la implementación de esta ley de olvido oncológico? Pues a ver, yo creo que esto le pega a todo, digamos a todo en la cadena de valor del seguro, desde el mismo proceso de contratación, una alineación de los entrenamientos, guiones, de todos los actores que participan, los distribuidores de seguros, intermediarios y demás, de tener una conciencia y una apropiación total de este asunto. De las propias aseguradoras en los criterios suscriptivos, de poder incorporar o bien dentro de los propios productos y las notas técnicas esos valores adicionales que va a asumir la mutualidad, pero también, por ejemplo, en el proceso de reclamaciones. Yo creo que aquí el equipo de reclamaciones de las aseguradoras y en general los que participen en ese ejercicio van a tener un rol protagónico, porque ellos sí que van a tener objetivamente la tranquilidad de mirar las cosas con datos, con cifras, con hechos y documentos, con historias clínicas que la ley hizo un énfasis muy grande en el uso de esos datos sensibles y demás, pero también va a haber un rol protagónico de las áreas de reclamaciones en ese sentido. En todos ellos, el componente ético pues va a ser demasiado pues transversal. Yo creo que lo es en general en el ejercicio de buena fe, en la exigencia de esa buena fe en todo el íter contractual a todas las partes intervinientes del contrato, pero definitivamente yo creo que la ética acá va a ser en precisamente respetar esa intención loable de, digamos, aplicar esa igualdad material, tratar de igual a los iguales y distinto a los diferentes, para efectos de lograr efectivamente trasladar la intención final de la norma hacia los asegurados. Yo tal vez quisiera simplemente decir más que a las aseguradoras, yo creo que un reto acá también y una cuestión, yo creo que es absolutamente loable, como decía Jonathan, esta protección, son sujetos que están en una situación de especial protección, el Estado de protegerlos, esto es un mecanismo idóneo. Pero a mí me surge una pregunta y es, siguiendo esa lógica aristotélica de tratar igual a los iguales y desigual a los desiguales, a ver, acá hay un paso adelante frente a quienes sufren estas situaciones de cáncer o enfermedades oncológicas. La pregunta es, ¿qué pasa con las otras enfermedades? Claro, es que eso es un tema que tienen que regular. Y es que adicionalmente, esto es ley, pero es sujeto de análisis constitucional y de revisión. Claro. Podría preguntarse, ¿la norma discrimina? Busca paliar la discriminación, pero puede ser que a la vez está... mismo... Claro, porque frente a otro tipo de enfermedades, por ejemplo, en España ya se extendió también un régimen al VIH, en Francia también a la hepatitis C, hay otro tipo de enfermedades que se han venido abiertas, en Bélgica hay una cláusula abierta para que puedan agregarse otras enfermedades. Aquí no se hizo de esa forma y queda la duda. ¿Y las otras enfermedades qué? Y si usted lo complementa con los hitos de constitucionalización en esos casos límites de tutela que han abordado esta materia, pues por ejemplo el deber o la carga de comprobación del estado del riesgo que le impone a las aseguradoras, por ejemplo, practicar exámenes médicos o exigir unos exámenes médicos recientes en los casos. ¿Cómo se concilia, al final de cuentas, esos hitos de la jurisprudencia de tutela de la Corte Constitucional, buscando esa protección constitucional en esos casos límites digamos, como de principios de protección de la dignidad y todos los derechos constitucionales? ¿Cómo se conciliaría precisamente con una decisión legislativa que lo que busca precisamente es tomar medidas afirmativas o positivas para la protección de esta población? No, y si la persona... Digamos, le hago una pregunta que me hacían hace poco, y es, si la persona no sabe si la persona sabe que tenía cáncer, ha pasado un tiempo, no lo informa, porque siente que no tiene que informarlo de acuerdo a esta ley, pero la aseguradora, por otras razones, decide hacer el examen médico y encuentra que la persona sí tiene esos antecedentes, de toda la revisión que se hizo, ¿qué hace con esa información? ¿Simplemente la omite? Es decir, no pasa nada. O el otro le puede decir, oiga, no, es que usted no me puede hacer examen porque yo tuve cáncer.
Sí. El artículo 3 dice, no se podrán exigir las pruebas diagnósticas, es decir, en ese sentido no se podrán. La pregunta es, ¿y si por otro motivo lo sabe? Claro, es por otro. ¿Qué podría llegar a suceder? No le permite incrementarla, no le permite decir que puede llegar no le podría negar la cobertura, y en caso tal de que cumpla los 4 años no puede llegar a decir que hay reticencia. Y yo creo que hay fórmulas, pues digamos, para efectos de esas evaluaciones. Pero es que, perdóneme, pero es que no le, digamos, el punto es, si le pide el examen y la persona sabe que tuvo cáncer, le puede decir, a mí no me puede hacer examen. Pero es que yo no estoy buscando el cáncer, yo estoy buscando es lo demás. Totalmente, no, pues que no me puede hacer. Totalmente. Muy importante. La no forma- solamente es buscar el cáncer, puede ser para otros propósitos. Totalmente. Y ahí, por ejemplo, los criterios de suscripción pueden ser infinitos. Yo creo que entre más profesionalizado y más evolucionado es la suscripción, ya sabes y es previsible este asunto de la enfermedad, pero realmente uno puede utilizar otros factores, los temas de los, digamos, como de los comportamientos. Ya se está utilizando todo el tema de los wearables para efectos de los seguimientos de salud, hábitos saludables, prácticas, temas funcionales. Los wearables es en la costa que... Los wearables, ¿sí? Entonces, pues claramente hay un montón de fórmulas que pueden complementar el solo hecho de preguntar por algo en específico, sino más bien quizá hacer la suscripción más basado mirando el paisaje completo y no solamente el árbol. Aquí la doctora Victoria Meyer, la juiciosa doctora Victoria Meyer, está que se hace una pregunta para ustedes que me parece importante. Siga usted, doctora Meyer. Creo que le toca acercarse al... Probar el micrófono al doctor Carlos Esteban. Muchas gracias. No, doctores, pues para ir finalizando, tenemos la pregunta de cómo la innovación tecnológica, entiéndase inteligencia artificial o análisis de datos, puede ayudar a las aseguradoras a adaptarse a esta nueva ley. Pues sin lugar a dudas, yo creo que la evolución que hemos tenido de la inteligencia artificial en sus 4 etapas van a contribuir precisamente a enriquecer cada vez más o a robustecer cada vez más ese proceso de suscripción en general. Hablar, por ejemplo, de los temas de Big Data, la capacidad de procesar tantos datos al mismo tiempo, pues ya hoy tenemos los mecanismos a disposición en la industria y pues seguramente mucha de esa información nos puede dar unos patrones de comportamiento que desde la perspectiva de análisis del riesgo subjetivo le permitan a uno discernir y tomar una decisión con elementos alternativos. Definitivamente, si uno va, por ejemplo, en las predicciones, los exámenes genéticos y todo este tipo de cosas, o simple y llanamente el hecho de articular las evaluaciones médicas o las situaciones que uno pueda tener ya como aseguradora acceso por virtud de otras razones, pues permitirían precisamente poder encontrar algunos elementos más allá de este evidente que sería el de la enfermedad para poder tomar una decisión, digamos, informada y poder determinar cómo proceder en cada uno de los casos, con todas las restricciones pues a la voluntad contractual que esta ley establece. Bueno, yo creo que ya una pregunta para cerrar. Yo quisiera oír como la percepción general de ustedes sobre esta ley. Doctor Carlos Esteban. Pues en general, como les he dicho, yo me O sea, si usted fuera hoy en día el legislador, el único que pudiera decidir si esto sale así o no, ¿usted lo habría sacado así o qué cambio le habría hecho? Yo creo que siempre pues es fácil criticar al legislador y el legislador no siempre va a poder anticipar todo. Empezando por la vigencia. Empezando por la vigencia. Muchos de estos aspectos, entre ellos el de la corrección de la vigencia y todo, algunos aspectos interpretativos, hermenéuticos de esta norma, pues le va a tocar a la jurisprudencia entrar. Ese es el derecho viviente y yo creo que acá ellos nos van a dar muchas soluciones, como el que yo les decía, la interpretación de este artículo, que yo creo que pues no es sostenible, no es razonable pensar que se le está exonerando en general del deber declarar el estado de riesgo. Si yo hubiese sido el legislador, seguramente hubiese cambiado algunos aspectos, pero creo que esto es un paso adelante en proteger a unos individuos que debe protegérseles, que se podrían llegar a hacer unas modificaciones para garantizar también una protección a las aseguradoras. Yo creo que todo esto también podrá ser un análisis posterior de la Pero concrétenos, ¿qué hubiera cambiado? Bueno, comenzando por la vigencia, creo que la vigencia es un tema que es discutible. El tema de que les comenté cómo está redactado lo del deber de declaración del estado del riesgo, pero al margen, digamos, de esos temas de redacción, yo creo que yo
yo hubiese planteado una discusión más amplia sobre el tema de si las aseguradoras pueden o no pueden aumentar la prima. Eso es un aspecto importante. También habría analizado las consecuencias que tiene para la aseguradora no saber que la persona padece del cáncer. Porque es que una cosa es que no pueda negarle el amparo y que no pueda utilizarlo como excepción, pero otra cosa es que también se les está impidiendo a ellos saber el riesgo que está asegurando. Entonces le está diciendo contrate a ciegas. Si se le permitiera saber temas actuariales y demás, puede hacer un análisis, la ley de los grandes riesgos, la conocemos todos acá, y puede llegar a hacer un análisis más claro de cuál es la siniestralidad posible de esto. Y aún así lo protegería, porque le impide negarle la cobertura y le impide establecerla como excepción. Tal vez habría buscado algunos mecanismos para ponderar y buscar un justo equilibrio, siempre protegiendo a este grupo minoritario o este grupo que está más bien en situación de indefensión, pero yo creería que sí lo haría buscando también acá un justo equilibrio. Los romanos decían que en el medio está la virtud, tal vez buscar un medio acá en este caso. Eso sí, también me hubiese planteado la discusión en relación con otras enfermedades. Y tal vez una cuña que sé que no va a ser para este escenario, pero el artículo 1058 hoy por hoy es el centro de un debate enorme. Y es el tema de la relación de causalidad. Será para otro podcast con otros invitados seguramente, pero creo que esto es muy importante, porque es que ese es un debate fundamental. Pero entre otras cosas lo que tú mencionabas ahorita, y si ese 1058 se refiere a dolo o se refiere a un vicio de la voluntad distinto en la medida en que ya no hay taxatividad de los vicios, o si no es un vicio de la voluntad como también creen otras personas, como un gran amigo mío, el doctor Juan Felipe Navia. Digamos, creo que esa es otra gran discusión. Totalmente. Pero lo que quería decir acá sobre el tema de la causalidad es que es una discusión muy grande. Hay posturas jurisprudenciales encontradas. La exposición de motivos del legislador era clara. Hay posturas legislativas internacionales en uno y otro sentido sobre si tiene que haber relevancia o no causal, y en este momento no hay seguridad sobre ese punto. Y se reformó el artículo y no se analizó ese tema. La pregunta es, ¿no se reformó, entonces se quiso dejar como originalmente era? ¿O si se quiere adaptar a unas posturas jurisprudenciales que tal vez con no tanto rigor, no estoy en contra de ellos, pero siento que tiene que haber un análisis fundamental que no lo ha habido en las últimas sentencias sobre ese punto? ¿Qué pasó con la discusión de la causalidad? Que va mucho más allá. O sea, de este tenía tema. que contar, no estaba liberado porque no han pasado, por ejemplo, los 4 años, entonces sí tenía que contar, pues no se murió de cáncer, sino atropellado, entonces no pasa nada. Es que ese es el punto. ¿Qué pasa? Sí, entonces, oiga, yo no declaré que era fumador, pero me morí en un accidente aéreo. Ahora hay miles de discusiones, es un punto de convergencia de grandes discusiones, y yo hubiera aprovechado esta oportunidad para tomar una otra postura. No estoy diciendo que uno tiene que afiliarse a una, pero siento que en este momento necesitamos certidumbre legislativa sobre ese punto. Yo hubiera aprovechado esta oportunidad para Que ojalá no sea la de la causalidad. Los viejos usan una frase que yo voy a citar, Carlos Esteban, y es: lo que está quieto se deja quieto. Yo no hubiera abierto esa discusión de ninguna manera. Creo que hemos tenido una evolución muy grande en los hitos de evaluación de este 1058, luces y sombras, sin duda, en esas interpretaciones, pero creo que ha sido como el devenir normal de la interpretación de una norma, pero no me imagino una discusión de una modificación tan sustancial, tan esencial y tan, digamos, medular para el derecho de seguros en un escenario político que creo que peor siempre es posible, pero es un escenario complejo en donde ya trasciende un tema de análisis jurídico, de principios técnicos y demás, de una industria además compleja como esta. Ahí les doy un simplemente comentario. En el proyecto de Código Civil y de Comercio que capitaneó la Universidad Nacional, que no sabemos el devenir de ese proyecto, ya tiene segunda versión, hay un cambio importante en ese aspecto. Que entonces, eso sí, puede ser ese escenario. Ese tal vez hubiese sido el escenario, o podrá ser el escenario. Pero bueno, doctor Neira, usted preguntaba por la opinión de la ley. Yo creo que la ley ya fue promulgada, seguramente tendrá debates, cuestionamientos y demás. Creo que sería deseable una evaluación constitucional. Ojalá revisitar esa sentencia C-232 del 97, tan técnica, que reconocía el hecho de este es un negocio de masa, donde se respetaba el hecho de esta figura como la forma de reducir esa asimetría de información entre las partes. Creo que sería deseable poder tener una evaluación revisitando esa sentencia C-232 del 97, entre otros temas, pero pues realmente pues ya la ley fue expedida, es un tema muy sensible, es un tema
de una realidad pues que pega a muchas familias. O sea, esto es una cosa compleja, y yo creo que para todo, en todos los momentos uno tiene que ver oportunidades. La industria cada vez más, utilizando las tecnologías, utilizando pues todo lo que tenemos a disposición, está siendo cada vez capaz de llegar a una personalización de los seguros, de tener criterios, objetivos para ofrecerle a Juan Camilo Neira el seguro que Juan Camilo Neira se adapta a él, a sus necesidades, a sus hábitos, a sus conductas y demás. Y yo creo que al final de cuentas lo que hace precisamente esta norma es darle como ese vuelco, impulso a trabajar cada vez más en los factores que permiten esa personalización y diseño de productos a la medida para, digamos, la industria. Y creo que también puede ser esa oportunidad, así ha sido pues las experiencias internacionales, de fortalecer la reputación de la industria, el contribuir con transparencia, con un manejo de los datos sensibles de manera impecable, de darles unas bondades a todos los potenciales personas que tengan esta enfermedad, pues seguramente bien utilizado podría potenciar ese ejercicio. Una conversación que tenía con Milton Moreno, hablábamos sobre el tema y precisamente eso ha sido una buena experiencia en otras industrias y en otras jurisdicciones. Bueno, pues doctores, se nos acabó el tiempo. Muchas gracias, doctor Carlos Esteban, doctor Jonathan. Creo que ese es un tema que claramente no acaba aquí. Son muchas las discusiones. ¿Cómo lo van a atender las áreas de indemnización? Ese es otro tema enorme. Bueno, creo que aquí nos seguiremos viendo, conversando sobre este tema del olvido oncológico. Entonces, muchas gracias a los dos profesores. Muchas gracias, doctora Meyer. Aprovecho para felicitar a la estudiante Luna Carvajal, monitora del Departamento de Seguros, que hoy obtuvo el primer puesto en el Moot Court de Derecho Romano de esta universidad. Entonces, bueno, muchas gracias y con eso los dejo. Mil y mil. Y así llegamos al final de este episodio de InsurVoice, el podcast sobre derecho de seguros de la Universidad Externado de Colombia en alianza con la Asociación Colombiana de Derecho de Seguros, ACOLDESE. Esperamos que esta conversación haya brindado nuevas perspectivas sobre el mundo de los seguros. Recuerden que pueden seguirnos en nuestras redes sociales a través de Instagram, Facebook y los canales de YouTube.